Muy buenas noches a todas y a todos. Nos encontramos de nuevo en esta tercera y penúltima mesa de nuestro ciclo de Breaking Bad. La mesa del día de hoy tiene por título Los viajes de Pinkman, apropiación de rituales y tradiciones alrededor de los psicoactivos. Vamos a estar teniendo invitados e invitadas de lujo y pues bienvenidos a todas y a todos. Les recordamos que pues pueden ganar fabulosos premios en este ciclo de Breaking Bad. En este caso pueden ganar una cámara instantánea o un micrófono USB para grabación y streaming. Solamente tienen que asistir al 75% de las conferencias y registrarse para participar en el sorteo. A continuación les digo las reglas. En primer lugar, concluida la conferencia, tienen 5 minutos para realizar el registro de asistencia para poder obtener su constancia correspondiente. Es necesario contestar la pregunta para la rifa del premio. Una vez que acabe el ciclo, vamos a checar las respuestas que hayan enviado y si respondieron correctamente al menos al 75% de las preguntas, van a poder participar en la rifa del premio. De igual manera, es necesario que sigan las redes sociales de Conocimiento UAM y es muy importante que tengan en cuenta que en caso de ganar, su premio lo estarían recogiendo en la Rectoría General de la UAM. Ahora procedo a presentarles al moderador de la mesa del día de hoy. Él es el doctor David Fajardo Chica, quien es doctor en filosofía por la UNAM, profesor de posgrados de filosofía de la ciencia y de ciencias médicas, odontológicas y de la salud en la UNAM. Ha sido académico visitante en la Universidad de Arizona y la Universidad de Cincinnati, y también sus áreas de investigación son la filosofía de la mente, emociones, biología y ciencias cognitivas. Muy buenas noches, doctor David Fajardo. Espero que se encuentre de maravilla. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí dando guía a esta conversación. Pues muy bien, doctor David. A continuación, pues yo le cedo el poder de la palabra para que presente a las dos personas ponentes que nos estarán acompañando y pues la mesa es suya. Adelante. Perfecto, muchas gracias. En la mesa esta noche nos acompaña el doctor Seraid Cainas Rojas. Él es psicoterapeuta cognitivo-conductual y doctor en ciencias biomédicas. Se ha dedicado a la docencia, la investigación y la difusión científica. Entre sus temas de interés se encuentra la historia de la psicología, la metodología de la investigación, la psicometría y la psicología de la salud. En el área de las neurociencias, su trabajo se ha centrado en el estudio del sistema olfatorio, las conductas apetitivas y el control optogenético de la corteza prefrontal en la recaída a la autoadministración de cocaína. Actualmente, el doctor Cainas colabora con el proyecto Ciencia de Frontera, diálogo de saberes en torno a las potencialidades terapéuticas de los hongos que contienen psilocibina, un estudio transdisciplinario a través de la neurociencia, la psicología, la antropología, la historia y el conocimiento tradicional indígena, lo que le ha permitido estudiar las alteraciones cerebrales de la psilocibina, la sustancia responsable de la experiencia psicodélica de los hongos alucinógenos y acercarse a uso ritual en la Sierra Mazateca. Muchas gracias, doctor Seraid, por acompañarnos esta noche. Hola, hola a todos. Gracias por También asistir. nos acompaña también la doctora Claudia Raful. La doctora Claudia Raful Loera es licenciada en psicología, maestra en ciencias en uso indebido de sustancias y doctora en salud pública. Su interés es generar evidencia para mejorar las políticas públicas relacionadas con el acceso a servicios de las personas que consumen sustancias. Actualmente ella trabaja en un modelo basado en la comunidad, un modelo de reducción de daños y para personas que consumen estimulantes. Le interesa la investigación interdisciplinaria y fomentar el abordaje de la salud centrada en la persona. Es profesora titular en la Facultad de Psicología de la UNAM, investigadora en el Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y es parte del Sistema Nacional de Investigadores de México desde el 2019. Muchas gracias, doctora Raful, por acompañarnos. Hola, buenas noches, muchas gracias. El tema de la mesa de hoy se enmarca en un ciclo de conversaciones que han tenido lugar al respecto de los mitos y realidades de los psicoactivos. Y la temática de la mesa de esta noche es acerca de la apropiación de rituales y tradiciones. Me gustaría comenzar con algunas ideas, digamos, para motivar un poco a quienes nos escuchan y motivarnos también en esta conversación a las preguntas
que hemos preparado. El consumo de sustancias psicoactivas se da en un contexto social, ¿no? Las personas consumen sustancias de una manera que se enmarca en cadas sociales y estas prácticas son de distinta índole. Ellas pueden ser públicas, observables, pueden ser privadas o incluso pueden llegar a ser íntimas. Pueden ser bien vistas, estas prácticas pueden ser sancionadas favorablemente por instituciones de salud, por instituciones religiosas, por nuestras legislaciones, mientras que otras prácticas son al contrario desaconsejadas, estigmatizadas, realizadas incluso fuera de ciertos marcos de legalidad. Algunas de esas prácticas son vividas por las personas que consumen con orgullo, mientras que otras se viven con cierta vergüenza. Algunas veces estos ritos, estas maneras de llevar a cabo los consumos de sustancias psicoactivas pueden llevarse a cabo en soledad, en ocasiones, en otras las personas que consumen integran a otras personas a ser parte de esas formas, de esas maneras en el que se usan estas sustancias. Los usuarios de sustancias psicoactivas suelen hablar de pasar por esas experiencias como realizar un viaje. E incluso nuestra mesa de hoy tiene ese título. Y quizás esa metáfora también nos sirva en este caso. Los viajes involucran desplegar asimismo rituales, moverse de un lugar a otro, pasar de un estado de conciencia a otro, requiere también de unos procedimientos que lo hagan familiar, que todo lo que trae consigo un viaje con lo impredecible de las situaciones novedosas sea de una manera más predecibles o más manejables. Se trata de volver, digamos, más usual o más que quepa dentro del control aquello que podría no estarlo. Los ritos están conectados a diversos elementos, a los propósitos y fines, para qué se consume, de qué forma se consume, qué elementos se usan en el consumo, con qué tiempos, con qué ritmos se hace este consumo. Si se permite una analogía teatral, además de esta del viaje, uno podría pensar en una puesta en escena. ¿Qué elementos tiene esa puesta en escena del consumo? ¿Cómo es el lugar? ¿En qué momento se hace? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién es el público? ¿Qué significado tiene? ¿Qué sentido se le da a cada paso en este consumir? Estos significados, por supuesto, tienen diferentes maneras de ser planteados. A nivel personal, a nivel de los pares de consumo, a nivel del grupo familiar, al nivel del grupo social. Lo que para mí significa algo, para otra persona también puede significar lo mismo u otra cosa bastante distinta. Aquello que da sentido a unas personas podría restarlo para otras. Cuando hablamos de todos estos asuntos sociales, psicológicos, que enmarca el consumo de sustancias psicoactivas, me gustaría iniciar este diálogo con quienes nos acompañan en esta mesa, planteando qué tan valiosa o qué tan valorada, mejor dicho, les parece que está esta dimensión en el consumo, tanto por consumidores como por quienes los estudian. Cuando hablamos de estos rituales de consumo, de las reglas, del orden, del espacio, del lugar, del procedimiento, de los significados, de los símbolos, muchas veces, digamos, estos consumos pues toman unas formas que no son gratuitas, que digamos tienen unas especificidades. Estas maneras de consumir se transmiten, se observan, se repiten, se reinterpretan. Y entonces mi pregunta para ustedes, para iniciar este diálogo es, de acuerdo a esos consumos que ustedes estudian, ¿les parece que esta dimensión es valorada, digamos, o a veces es invisibilizada? ¿O cómo les parece que se le toma tanto por consumidores, pero también desde la perspectiva de quienes investigan estos consumos? No sé si la doctora Raful quisiera comenzar con esta pregunta. Sí, muchas gracias. Considero que es una parte muy valiosa de los consumos, tanto para las personas que consumen como para quienes lo estudiamos, ¿no? Los
Sabemos que todo lo que se hace antes en preparación a un consumo puede hacer que el consumo sea más o menos placentero, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera enfocar más mi respuesta hacia el lado de la investigación, porque creo que del lado del consumo, pues, dependiendo de cuál es la sustancia, pudiera ser cuánta preparación se tiene o cuáles son los rituales que se usan, pero creo que desde la investigación, al menos desde la investigación en salud pública, se le presta cierto tipo de atención y es en el sentido de conocer cuáles son esos factores de riesgo o de protección que están relacionados con los rituales de consumo. Es decir, desde la salud pública lo estamos viendo más como cuál es la consecuencia de que se tenga ciertos rituales y no tanto de cómo es la experiencia de estos consumos. Y para esto tengo algunos ejemplos relacionados con el consumo de drogas inyectadas. Uno es que vemos como un factor de riesgo que las personas consuman en la vía pública, no solamente por el riesgo que tienen a tener alguna interacción con la ley que los lleve a tener alguna, pues algún castigo, alguna sanción, sino porque al mismo tiempo de que se están preocupando por no tener una interacción con la ley, pues tienden a hacer inyecciones que son muy apresuradas y que eso puede dañar a la persona, ¿no? La inyección puede no ponerse de una manera adecuada y eso trae muchas consecuencias de salud. Otra de los rituales que pudieran estar relacionados es el querer consumir a solas, ¿no? Ya lo decía el doctor Fajardo en la introducción, puede ser solos o acompañados y en ese sentido el consumo a solas lo vemos como un factor de riesgo de sobredosis. Entonces no lo vemos tanto como cómo es la experiencia, sino cuál es la consecuencia del consumo. Y como lo vemos como factor de riesgo, pues también lo podemos pensar como remediamos esto, ¿no? Entonces el remedio que se le ha puesto en muchos países es abrir salas de consumo supervisado en las que las personas no se inyectan en la calle y tampoco se inyectan a solas y con eso disminuyen los riesgos que mencioné. Y eso hace que no se tome en cuenta que las personas consumen o en la calle o a solas por alguna otra cuestión social que no estamos considerando cuando pensamos que en un ambiente hospitalario súper higiénico van a estar mejor, cuando en realidad eso podría hacer que las personas no quieran acceder a estos servicios, pues porque se les está quitando todo el contexto de consumo, que es en sí mismo parte de cuál es el ritual que, pues, que les llama la atención y que puede ser más placentero el contexto. Veo que me quedan ahí unos minutos, entonces también quiero aprovechar para responder una parte de, desde algunas investigaciones cualitativas en las que he participado, lo que también hemos investigado son cuáles son esos códigos relacionados con los rituales. Por ejemplo, cuando se comparte una misma inyección, no nada más compartir jeringas, sino la misma dosis, la mitad se le inyecta a una persona, la otra mitad a otra persona. Vemos que hay ciertos códigos morales en los que está mejor o peor visto que se haga esta situación y esto puede ser un contexto mucho más estigmatizante de consumo. Muy bien, muchas gracias, doctora Raful. La investigación que hace la doctora Raful es, sobre todo se ha centrado en el uso de drogas que se inyectan, drogas inyectables, sustancias inyectables, y por supuesto que entonces este análisis, digamos, pues está también determinado por qué tipo de sustancias son, también este análisis está determinado por su perspectiva de salud pública, y muy probablemente la respuesta que nos dará el doctor Seraid, pues también tendrá, digamos, su perspectiva que como lo mirábamos en su semblanza, respecta al estudio de hongos psilocibes. Así que, por favor, doctor, tiene la palabra. Gracias. A mí me gustaría comentar que en general parece ser que las primeras sustancias psicoactivas que descubrió el ser humano estaban acompañadas de ritos, o sea, incluso el mismo alcohol en la ceremonia cristiana donde se come el pan y el vino,
podemos verlo de esa manera, o sea, sí podemos ver que hay cierto ritual. No sabría decir si el consumo urbano, lo que serían los asentamientos urbanos occidentales, puedan ser catalogados como ritos, digo, depende de la definición que se dé, pero sí hay como, o sí siento que al menos de parte de los usuarios, sí hay como un cambio, sí viene habiendo como un cambio, ¿no? Hay una descontextualización todo, de toda esa ceremonia tradicional, digo, pongo el caso del alcohol, pero incluso el mismo café, el té, lo vemos que también tiene cafeína, en la ceremonia del té japonés, ¿no? Hasta otras sustancias, como es particularmente el caso de los hongos, ¿no? La marihuana también que se tomaba en una preparación, en un té, en una infusión con leche, que tardaba mucho tiempo en hacerse y que también tenía o tiene en algunas partes de la India una ceremonia, ¿no? Y ahorita pues es otra, ¿no? No sabría decir qué tanto en los asentamientos urbanos esto puede o no ser catalogado como un rito, pero me voy a centrar particularmente en lo que hemos estudiado, que es el hongo alucinógeno. Por parte de la investigación que llamamos científica, más occidental, casi no se ha estudiado. De hecho, lo que se ha querido es quitarlo. Algunos investigadores han dicho que por buenas razones, otros que por malas razones, pero en general lo que se ha querido es eliminar el rito, dejar la sustancia, purificar, en este caso el hongo, despojarlo de todo, incluso de el contexto cultural de la ceremonia ritual, y se ha consumido de esta manera. En la investigación que estamos haciendo, justamente lo que nosotros estamos diciendo es lo opuesto. Hay algo en la ceremonia que le aporta al consumo del hongo y al consumo de la psilocibina, que lo que está haciendo, o que lo que podría hacer, es potenciar las propiedades terapéuticas de la psilocibina. En general, podemos ver que la investigación occidental ha documentado que el consumo de la psilocibina sí trae consigo beneficios para la salud mental de las personas, pero nosotros lo que creemos es que justamente la ceremonia ritual, que es la que podemos decir la más tradicional que se ha podido identificar, que es la de la Sierra Mazateca. En general hay diferentes consumos, muchos realmente no podemos saber qué tanto han cambiado, qué tanto preservan de la parte prehispánica, porque no se tienen registros, es algo de lo cual se carecen muchos de estos registros, pero parece ser que al menos la Mazateca tiene unas características muy, muy particulares que la hacen digna de su estudio. Y creemos que lo que ocurre en esa ceremonia estaría potenciando, es una sinergia entre las propiedades farmacológicas de la psilocibina y lo que ocurre, la manera en la que se lleva el rito, y eso podría aumentarlo. Lamentablemente no hay investigación, repito, la investigación occidental se está centrando en purificar la sustancia y no observarla, y no lo están haciendo. O sea, lo interesante sería hacer una comparación entre la forma en la que se están llevando los ensayos clínicos y algo que se observe dentro de la medicina tradicional. Esa es nuestra propuesta. Quisiéramos saber qué es lo que ocurre, pero se requiere investigación. La gente que lo ha podido hacer, lamentablemente no se ha centrado o no lo ha visto de esta manera. Y nosotros hemos argumentado por qué razón es importante centrarse en la parte del rito tradicional. Termino. Perfecto, muy bien. Esto, digamos que nos lleva a la siguiente pregunta. Este énfasis que hace el doctor Zaraid respecto a la importancia del rito, la importancia a este elemento, digamos, en la experiencia de estas comunidades, en este uso. Hay un uso conceptual que la literatura sobre psicodélicos ha legado de alguna manera al lenguaje popular, tal vez, ¿no? Como que son palabras que ya cada vez se usan más en la cotidianidad, y dos de esos términos son set y setting, ¿no? Set hace referencia a mindset, que es como la preparación mental, y el setting hace referencia al entorno, a las circunstancias, digamos, a lo que ocurre en el alrededor de quien está practicando estos consumos.
Me gustaría, digamos, preguntarles sobre estos dos elementos, ¿no? Sobre la preparación mental y la preparación del entorno, articulándolo a esta idea de cómo los consumos se dan respecto a unas formas, digamos, que uno podría llamar de manera muy libre rituales, al entenderlos como que tienen una cierta normatividad, unos procedimientos, unos tiempos, unos ritmos, y cómo, digamos, el modificar el entorno, pero también la preparación antes de entrar al consumo, pues tiene un impacto que va a ser importante tanto en la experiencia, digámoslo así, pero también en las consecuencias, como anotaba la doctora Raful desde una perspectiva, digamos, menos antropológica y más desde la salud. Me gustaría preguntarles a ambos sobre estos dos elementos. ¿Hasta qué punto les parece? Y quisiera invitar al doctor Zeraida que contestara primero para darle seguimiento a esto que nos venía contando. ¿Hasta qué punto estos elementos del set, de la preparación mental y del setting del entorno, digamos, están jugando un papel allí importante en estos consumos y en particular los que estudian? Gracias. Bueno, me gustaría comentar algunos trabajos que hemos también identificado. Por ejemplo, en el Reino Unido se hizo un seguimiento para saber el caso de brotes psicóticos debido al consumo de marihuana antes de que se hiciera una reforma que bajaba, lo único que hacía era poner el grado de peligrosidad de la marihuana más abajo, ¿sí? Después se hizo un seguimiento igual mientras duró el cambio de la normativa en los brotes psicóticos y después, cuando regresó, porque igual hubo reformas legales y otra vez se regresó a poner la categoría de la marihuana como peligrosa. Y eso fue algo que ocurrió a nivel social. Los casos reportados de brotes psicóticos redujeron cuando la percepción social fue de que la marihuana era menos riesgosa, ¿sí? Hay una predisposición de las personas que igual hacen sinergia con la sustancia y eso hace que se incremente el riesgo de que una persona tenga un brote psicótico, ¿no? Al menos de los reportados en los sistemas de salud. Perdón. Hay otros casos en los que, por ejemplo, cuando empieza el estudio de la medicina psicodélica, lo que se quería era provocar, hay una vinculación entre lo que es el origen de la medicina psicodélica para tratar adicciones y y lo que sería el conductismo. Lo que querían las personas era que los alcohólicos recibieran una dosis de LSD y se le provocaba, o sea, el investigador lo que hacía era generarle el brote, el mal viaje, pues decía, céntrate en el latido de tu corazón, céntrate como en los síntomas negativos, y lo que querían es que la persona tuviera un mal viaje y lo fuera pues conductismo, una especie de castigo con el alcohol, y la persona dijera, esto me puede pasar si sigo tomando, y lo dejo de tomar. Entonces ahí se ve la influencia del investigador, de la persona que va llevando el consumo, ¿no? Que podríamos verlo entre el set y el setting. No sé si exista realmente una limitante real entre ellos, pero justamente es la manera en la que lo guía el investigador y hace o genera este tipo de situaciones, ¿no? Entonces había mayor probabilidad de que la persona dijera que su experiencia fue negativa, de que no le gustó, y eso impactó, ¿no? Entonces, repito, retomo lo mismo que dije en el momento pasado, creemos que la manera en la que la medicina tradicional está llevando el rito puede potenciar las propiedades terapéuticas que de por sí se le han visto o o han sido reportadas por la psilocibina. Para saber si realmente tiene o no un impacto, se tendría que hacer una comparación. Es un ejercicio que no se ha hecho. ¿Por qué? Porque en los lugares en Estados Unidos y en las universidades donde se está haciendo esto, realmente no están interesados en esta parte. Pero yo creo que sí hay cosas que podrían retomarse, y también dentro de la cultura, también de la persona de dónde viene y de cómo se encuentra. Muy bien.
termino mi participación. Muy bien, muchas gracias. Doctora Raful, adelante. Me parece interesante lo que nos comenta también ahorita el doctor Cainas. Me parece que otra pregunta serían todas las consideraciones éticas relacionadas con estas investigaciones, ¿no? En donde pues producen estas situaciones muy poco placenteras para las personas y no sabemos qué consecuencias a largo plazo podrían tener. Yo quisiera mencionar rápidamente una cuestión de la preparación también en cuestiones de rituales más tradicionales que puede estar relacionada con el consumo de psicodélicos como es el ayahuasca, ¿no? Y que sabemos que se tiene tradicionalmente una preparación de ayuno y que esto puede llevar días, ¿no? Días previos de preparación y que eso está relacionado con lo del set y el setting. Y coincido con la respuesta también anterior del doctor en la que menciona que pues que estos estudios de psicodélicos desde la medicina pues están desvinculando el contexto y eso pues no nos da toda la información que nos podría dar si se integrara como es en el estudio en el que él participa. Estoy leyendo también las preguntas o los comentarios de las personas que nos están viendo y yo precisamente sí voy a hablar acerca de uno de los consumos de Pinkman porque mi estudio actual es de metanfetaminas. Y ahí considero que sí hay mucha importancia en el set y en el setting y me quiero enfocar en la afectividad porque en el setting, en el proyecto en el que yo ahorita estoy realizando está relacionado con consumos sexualizados de cristal y otros estimulantes, pero se habla mucho de la disponibilidad, ha aumentado mucho la disponibilidad del cristal en México, como todo el país, y también en la Ciudad de México, aunque esto todavía no lo vemos tanto en los datos epidemiológicos registrados. Pero si pensamos en la afectividad que está relacionada con el inicio del consumo del cristal, no nos basta con saber que está más disponible la sustancia, sino cuál es la afectividad que está en torno a la decisión de una persona de iniciar un consumo. Iniciar un consumo que también puede ser mucho más problemático que otros, como los que habíamos mencionado previamente, como de marihuana o de otras sustancias, pues sí, menos tóxicas, como sí sabemos que es el cristal. Y en la investigación que estoy llevando a cabo, lo que mencionan las personas es que muchas veces identifican que siempre ha estado disponible o que está aumentando la disponibilidad, pero que es en un proceso de duelo, por ejemplo, en el que deciden sí iniciar el consumo. O es un proceso en el que inician una relación de pareja en la que la pareja les promueve mucho más el consumo y sienten que si no aceptan hacer esto, pues posiblemente pierden el vínculo. Y pues eso es parte del mindset, ¿no? No es nada más qué es lo que está pasando contextualmente, sino qué está pasando por la cabeza de la persona cuando decide si hacerlo. Y también está el lado más hedónico, ¿no? También es esta búsqueda de placer en la que si vemos justo en las series, en películas y también por comentarios que hacen personas que ya consumen una sustancia, pues que hay una predisposición a pasarla de cierta manera, ¿no? Y eso también influye en cómo la persona puede o no identificar si se está sintiendo bien o mal. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por sus respuestas y también por las personas que han estado ya escribiendo y participando allí en los comentarios en la transmisión en línea. Por favor, sigan escribiendo sus comentarios y trataremos de hacerles frente en lo posible. En las intervenciones anteriores, digamos que hay algo que está como quedando planteado y es esta digamos, escisión, el estudio de las sustancias, muchas veces estudio de estos contextos, de estas en las que, digamos, estos tienen lugar. Vinculándolo con la pregunta que hizo Siux en el que llama la atención
respecto a cómo es, pues, digamos, en estudiar estos el factor de la salud o el factor. El hecho de que una suma de una manera, el hecho de que hay formas en los que consumos también, pues, ¿no? Puede hacerse de unas, porque ellas maximizan objetivos como se cuide más salud. Entonces mi pregunta ahora es, ¿qué relación les parece que hay y la red de daños? A ver, permítanme, creo. Bueno. Hola. Creo que tuve un... Bueno, vamos a seguir adelante y ya me dirán. Les planteaba como una tercera pregunta, las maneras de consumir, estos rituales en las que se hacen estos, digamos, siguen diferentes propósitos, ¿no? Y me parece que esto puede vincular con el que nos hacía respecto al interés que podrían tener las instituciones, ¿no? Pues hay un conocimiento en estas tradiciones de consumo en las que las pues incurren en sus maneras particulares. Y entonces hacia allá quisiera llevar, ¿qué relación encuentran ustedes entre y la reducción de daños? Sé que detrás de los ya como unas ciertas estrategias despliegan de parte de las personas. Si ven ustedes allí una oportunidad, un consumo más responsables o consumidos al quisiera iniciar. Claro, gracias. Sí, voy a parafrasear la pregunta, que si si durante el momento de consumo, por así decirlo, el lugar donde se consume, la forma en la que se consume, pueden o no impactar, y si se puede hacer algo para reducir daños o para promover un consumo responsable, ¿no? Yo supongo que al respecto de los inyectables, la doctora Claudia es la que va a hablar al respecto más de eso. Yo me meto un poquito más en lo que es la parte más de atención a la salud, y es que nosotros creemos que durante el consumo, la manera en la que se lleva el ritual, pueden potenciar ciertos elementos que se han identificado, ciertas propiedades neurobiológicas de la psilocibina, sí pueden ser potenciadas por la manera en la que se lleva el consumo tradicional, la manera en la que lo lleva la persona, ¿no? Ahorita un ejemplo que podríamos ver es para maximizar la absorción de la psilocibina, pues se le pide a la persona que tenga un cierto ayuno antes de consumir el hongo. Eso ayuda también en la absorción. También es importante que, a diferencia de la psilocibina purificada, el hongo tiene otras sustancias que cambian la farmacología de la psilocibina y hacen que siga, que que no se degrade tan rápido, ¿no? Que tenga una cierta duración importante. En fin, hay diferentes elementos
positivos que nosotros vemos en esta parte. ¿Por qué razón la investigación ahorita, digamos, la investigación biomédica no está considerando esos elementos? Porque los considera de alguna manera no científicos, o sea, son elementos que no son controlables, que no son replicables, que no se tiene el control sobre ellos, y en algunos casos pues implican ciertas creencias religiosas que estarían en contra de, digamos, habría limitantes éticas que impedirían que uno tomara parte de un rito, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la Sierra Mazateca, pues la cultura es la católica, y hay elementos que también se pueden ver que pertenecen a creencias prehispánicas. O sea, hay elementos que sí se han podido vincular eh, de evidencia que se tiene respecto a la parte prehispánica, que sí se pueden de alguna manera comentar, hablar o rastrear. Entonces, de alguna manera es una cultura en general lo que se tiene en el rito, y por eso la investigación biomédica no la ha querido estudiar, ¿no? Y particularmente el set y el setting. O sea, básicamente el desarrollo de los fármacos indica que lo que tú quieres es una sustancia. Si la sustancia funciona, debe de funcionar en todos lados, de todas maneras, ¿no? Es un conocimiento objetivo, y por ello tú lo descontextualizas de tal manera que tú puedas venderle la pastilla a todos. Lo que pasa con las aspirinas, la puedes vender en Japón, en Estados Unidos, en todos lados. ¿Por qué? Porque lo importante es la sustancia. Sin embargo, creemos que sí hay un elemento que se puede ocupar. ¿Hasta qué grado? ¿Con qué extensión? Digamos, la parte del impacto y obviamente la ganancia comercial no es algo que consideremos que sea importante, sino pues el estudio, ¿no? Saber que sí hay elementos que puedan funcionar y extraer información que nos pueda servir para para otros casos. Entonces, si gustan, puedo terminar aquí la participación, darle la palabra a la doctora Claudia y a lo mejor un diálogo, si hay tiempo. Claro que sí, muchas gracias. Palabra. Sí, muchas gracias. Coincido, me parece que es muy importante que se incluya esta parte en la investigación, y también vinculándolo con el comentario acerca de la falta de interés de las instituciones. Me parece que no necesariamente es una falta de interés de las instituciones, porque pues las instituciones tienen personas y hay personas que sí estamos interesadas en estos temas. Muchos de los problemas son de política pública, ¿no? Entonces puede ser muy difícil el estudiar los contextos, pues porque es en un contexto que no está aislado, ¿no? Entonces eso generalmente causa mucho ruido a nivel de políticas públicas. Sin embargo, sí creo que relacionado con la pregunta del doctor Fajardo, sí hay una cuestión que puede rescatarse de reducción de daños en los rituales de consumo. Por ejemplo, volviendo a esta cuestión de los consumos de drogas inyectadas, pues sabemos que hay muchas cosas que las personas hacen de manera intuitiva para no perder la vida o para no tener problemas cuando se inyectan. Y esto no necesariamente es información que esté basada en evidencia, sino que simplemente es conocimiento que se va pasando, ¿no? No nada más para tener una mejor experiencia, como la cuestión del ayuno que mencionaba el doctor, sino en esta cuestión de no tener tantos daños. Pero también tenemos información de tipos de consumos en los que precisamente no hay una búsqueda de reducción de daños, y esa parte nos parece que es muy importante también, ¿no? El pensar que hay una búsqueda de pues intensidades y placeres y de riesgos que en sí mismo es parte del ritual de consumo, o puede ser parte del ritual de consumo. Y vuelvo a la cuestión del consumo de cristal, en la que de manera intencionada se busca estar más en los límites de ciertas actividades que pueden al mismo tiempo potenciar el placer y también poner más en riesgo a la persona, ¿no? Puede ser una cuestión como del aumento de la dosis del consumo,
pero también puede ser en contextos en donde haya mucha más inseguridad, no en un lugar protegido, ¿no? En una casa, sino a lo mejor en un lugar donde haya gente que pudiera estar, pues no sé, como en una situación de inseguridad, digamos. Y eso creo que nos tiene que dar también información acerca de qué podemos hacer. Entonces, el estudiar esta parte del contexto debe ser muy importante, ya sea para entender por qué las personas hacen lo que hacen, si queremos buscar cómo tener una población más segura, y también si queremos entender la misma potencia de las sustancias en esta situación en la que pues la mayoría de las personas que consumen sustancias no lo hacen en un laboratorio, ¿no? Sino lo hacen en un contexto totalmente distinto al que es en el que se estudia desde las ciencias biomédicas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y disculpas por el asunto técnico que estaba ocurriendo hace un momento. Espero que ya esté mejor. Muy bien, vamos a tomar una de las preguntas, una de las participaciones que han hecho ahora desde quienes nos ven aquí en las redes sociales, en Facebook. Alguien pregunta, Neboli pregunta lo siguiente: ¿existe una manera apropiada de incorporar elementos de las tradiciones alrededor de psicoactivos en la cultura contemporánea sin caer en la apropiación? Quizás esta pregunta, digamos, vaya más directamente dirigida al doctor Cainas, pero probablemente la doctora Raful también quisiera decir algo al respecto, así que, por favor. Sí, Digamos, ¿hasta qué gracias. punto, si uno quisiera como darle un contexto más amplio, hasta qué punto retomar estas tradiciones, digamos, hay un respeto o un irrespeto, o hasta qué punto, digamos, es legítimo adoptar unas tradiciones de consumo que no son las propias o que no son las de nuestra propia cultura, ¿no? Como que entran allí estas preguntas en juego. Perdón, doctor, que le interrumpí. Adelante. Sí, bueno, voy a retomar un poco de lo que ya había dicho, pero ciertamente las sustancias, sí, al menos las que originalmente descubrió el ser humano, se consumían de una manera ritual, y en el mundo occidental esto ha cambiado, ¿no? Básicamente se ha descontextualizado, ¿no? Ahorita es mucho la diversión, mucho, yo diría, desensibilizar al sistema del placer, ¿no? Porque tomemos el caso del alcohol. El alcohol se toma y se come, ¿no? El alcohol también sirve para potenciar las relaciones sexuales. Hay gente que, o sea, toma y tiene relaciones sexuales, toma y come. O sea, digamos, en general, cosas que dan placer, digamos, ese placer es aumentado en general por las drogas, porque hay una sensibilización del sistema de motivación-recompensa que lo hace más sensible, ¿no? Hace que esa experiencia sea todavía más rica, ¿no? más disfrutable, más placentera. Y en el caso de la apropiación, digamos, de la que ya está, no sabemos, o sea, es lógico suponer que de la manera tradicional en la que se llevaba, sí ha habido una influencia, por ejemplo, de la religiosidad, del catolicismo, dentro del rito, como se lleva en el caso de la medicina tradicional. Sí hay una fuerte influencia del cristianismo en las prácticas. Entonces, sabemos que hay cierto cambio, y que la misma interacción del ser humano, es que esa es la realidad del ser humano. Cuando conoce algo, cuando hay una interacción entre culturas, hay un diálogo entre las culturas, y pues hay una progresión. Supongo que, digamos, particularmente los hongos, dado que no tienen un potencial fuerte adictivo, también no han sido jalados tanto a la cultura popular, a la cultura popular urbana occidental, como sí fue el caso de la marihuana, ¿no? Que la gente la fuma y ve la televisión, la fuma y está en una fiesta, o consume alcohol, ¿no? Dentro de los psicodélicos, podemos decir que el más usado puede ser el LSD, pero el MDMA, que algunos dicen que es más bien un empatógeno, más que un alucinógeno, sí se ha ocupado porque tiene otras ventajas, genera otro tipo de emociones que son diferentes a la de los alucinógenos clásicos, como el LSD, los hongos, ¿no? Casi no está pasando tanto eso. Por eso yo creo que tampoco, digamos, se ha tropicalizado
en el ambiente urbano, no ha habido como ese cambio, pero sí ciertamente se pueden observar algunos cambios, por ejemplo, en Huautla de Jiménez, debido a la publicación del artículo de Gordon Wasson, sí ha habido muchos cambios a nivel social, o sea, sí se puede ver que hay diferentes maneras de llevar los ritos, o sea, no hay una general, así que podamos decir que es como tal un consumo en la Mazateca, sino que hay diferentes tipos de consumo. Entonces, incluso hay aculturaciones, ¿no? Hay gente que llega y que está buscando, incluso llega con sustancias, llega con las semillas de la Virgen, o llega con otras plantas que son de la medicina tradicional, y les piden que lleven el rito, ¿no? Que ellos lo hagan, aunque realmente probablemente nunca lo hayan hecho o no sea el caso, ¿no? Entonces, sí ha habido como ciertos cambios ahí dentro de esa parte, y qué tanto se puede, digamos, tomar de la cultura mazateca hacia la nuestra, pues yo siento que lo mismo que podemos tomar de la interacción entre cualquier cultura de Estados Unidos, de oír una música clásica y entenderla, ¿no? Ha habido ciertas tropicalizaciones, como he escuchado versiones en cumbia, ¿no? De obras clásicas, ¿no? O sea, la música clásica la han metido y ya también suena en los bailes, ¿no? O sea, sí ha habido ciertas tropicalizaciones. ¿Qué tanto se puede hacer? ¿Qué tanto es quitarle a las personas? Creo que es algo más social, ¿no? Depende si se está abusando de la persona, si se está pasando por la tradición, ¿no? Sí, ciertamente ellos tienen su manera de hacer o de llevar el rito, pero digo, creo que es interesante observarlo y verlo, saber que existen propiedades terapéuticas, pero digo, a mí en lo personal me gustaría saber si estas propiedades terapéuticas tienen algún mecanismo, ya sea para identificar qué es lo bueno y poderlo ocupar como en beneficio, ¿no? A lo mejor no exactamente llevarlo igual, pero sí entender de qué manera están ocurriendo estos mecanismos como para poder sacar provecho de ello. Digamos, eso es lo que yo podría decir al respecto. Perfecto, muy bien. Me gusta mucho esa imagen de la integración cultural de la música clásica con la cumbia. Me la llevo para pensar sobre estos asuntos, no en términos de apropiación, sino como de integración, ¿no? Un poco es como algo de lo que me quedo con la intervención. Hay más preguntas y hay más comentarios. Nos vamos a quedar con una última pregunta para la doctora Raful. Antes de despedirnos, es la pregunta que hace Cecilia Pérez Gasga. Formula lo siguiente, dice, ¿cómo podemos transmitir a las nuevas generaciones que el consumo de drogas naturales debiera ser solo una experimentación y entender que las que hoy se inventan pueden ser mucho más dañinas? Creo que hay varios puntos allí para comentar. De parte de la doctora Raful, por favor, adelante. Sí, creo que hay mucho que comentar y creo que tampoco tenemos tanto tiempo, entonces voy a ser un poco más breve en esta respuesta. Considero que sí, de manera general pensamos que las sustancias naturales pueden ser menos dañinas que las químicas, en tanto que las químicas tienden a tener riesgos de toxicidad que pueden llevar a una sobredosis mortal, ¿no? Eso es cierto. Pero también es cierto que las sustancias naturales también tienen otro tipo de riesgos que sí sabemos que pueden estar relacionados, por ejemplo, con la psicosis. Entonces, yo en ese caso no haría una distinción únicamente acerca de las drogas naturales con las sintéticas, sino también precisamente en esta cuestión de la experimentación. La recomendación en este caso sería pues estar lo más informados posibles, ¿no? Entonces, si fuera cuál es el mensaje para transmitir a las nuevas generaciones, pues yo pensaría que dado el acceso tan grande que tenemos a fuentes de información confiables, pues sería que se informen antes de tener algún tipo de consumo, ya sea de alguna droga natural o sintética, para que también puedan identificar si se está teniendo una mala experiencia y poder pensar qué se puede hacer al respecto. Estoy contestando desde la salud pública, entonces también me queda claro que muchas personas pues ni siquiera planean el consumo, ¿no? Sino que simplemente se da en una ocasión sin que hayan salido a una fiesta necesariamente para hacer esto, ¿no? Muy bien, Bueno, muchas gracias.
Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido esta una plática sumamente interesante y que va a dar todavía para más. Si bien no vamos a hablar de apropiación y rituales alrededor de psicoactivos en la mesa que viene, estaremos hablando de las representaciones del crimen, de las drogas en la cultura popular. Le agradezco bastante al doctor David Fajardo Chica, al doctor Seraid Kainas y a la doctora Claudia Raful por estar con nosotros, perdón, también. Antes de despedirnos, quisiera darles algunos anuncios de la Dirección de Comunicación del Conocimiento. Les recuerdo que el próximo viernes vamos a estar transmitiendo este capítulo de Ciencia Abierta al Tiempo, cual está titulado Oye más despacio, conociendo al cerebro humano. Y pues les recordamos también que en esta temporada de CAT estamos hablando del cerebro, de su funcionamiento, y también tenemos bastantes temas realmente interesantes. Les invitamos bastante a todas y a todos a que los escuchen. Eh, También les recordamos que ya se viene la segunda etapa. Bueno, ya empezó de hecho el lunes, pero mañana vamos a tener la eliminatoria de CSH y de CIAD aquí. También en esta página de Facebook estaremos transmitiendo en vivo a partir de las 5 de la tarde. El 16 de octubre es la eliminatoria en inglés y próximamente estaremos dando anuncios más concretos de la gran final que se estará llevando a cabo en la Rectoría General de la UAM. Finalmente, les pues anunciamos el nombre de la mesa que sigue. Ahí les di algunos adelantos hace rato, pero tiene por título Los Pollos Hermanos, en referencia a Gustavo Fring. Para quienes han visto la serie, pues pueden ver que hay algunos guiños a los comerciales y demás. Les invitamos, va a haber también gente de la UNAM, de UAM, y va a estar bastante interesante. Sin más por el momento, les agradecemos mucho por haber sintonizado esta mesa y que pasen una excelente noche. Hasta luego.